Buenos días, muchachos. Buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra clase de Escuela Dominical para los Jóvenes. Gracias por estar aquí. Y bueno, sí, son tardes. Yo sé que son tardes. Bueno, nomás estaba viendo a ver qué decían en cuanto al tiempo. Gracias por conectarse y gracias por acompañarnos. Creo que este tiempo es un tiempo en el que a través del apóstol Pablo, con las enseñanzas de Timoteo, hemos encontrado una serie de retos y desafíos. Y sigue la misma pregunta ahí. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Esa es una pregunta que tenemos que estar haciéndonos constantemente mientras estamos creciendo. Y ya que hayamos crecido, aún de la parte adulta, nos seguiremos haciendo esa pregunta. ¿Quién soy? Pero te voy a invitar a que estudiemos este pasaje, a que sigamos estudiando este pasaje, segundo de Timoteo 1, del 11 al 14. Nos hemos quedado bastante tiempo en el versículo 11. Hace 8 días avanzamos al versículo 12. Espero que hoy podamos revisar el versículo 13 y versículo 14 porque nos hablan de realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos y qué estamos haciendo? Así que sin más, te voy a invitar a que hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos guíe en su palabra. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permite reunirnos como grupo de jóvenes para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir aprendiendo de tu enseñanza. Te pedimos, enséñanos, instruyenos, exhórtanos, desafíanos, impúlsanos, para que seamos motivados a buscar la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros, que seamos motivados a buscar la llenura de tu presencia en nuestra vida, que seamos motivados a no vivir nada más por vivir, sino a buscar ser saturados de tu presencia. Gracias por cada uno de los jóvenes que están el día de hoy aquí, que les has dado la oportunidad de poder conectarse y de poder compartir este tiempo. Te pedimos, bendice sus vidas, bendice sus corazones y permite que también ellos puedan recibir bendición. Gracias, Señor, porque sabemos que somos bendecidos con tu presencia y tu espíritu el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Decía yo hace un momento, esta pregunta sigue estando latente y seguirá. El Espíritu Santo seguirá exhortándonos, seguirá diciéndonos, hey, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Ya estás consciente de quién eres? ¿Ya estás consciente de lo que tienes que hacer? ¿Estás consciente de cómo estás viviendo? ¿Estás consciente de lo que estás viviendo? Y decíamos esto porque el apóstol Pablo hace esa pregunta, ¿quién eres realmente? Dentro de la iglesia, dentro de tu vida, dentro del cuerpo de Cristo, ¿quién eres? El apóstol Pablo dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Decíamos, y por eso nos detuvimos mucho tiempo, porque decíamos, el apóstol Pablo reconoce que hay dones, que hay talentos que de manera natural hemos recibido, dones que a través del Espíritu Santo nos han sido otorgados, ministerios que al trabajar esos dones hemos logrado desarrollar y obviamente operaciones en donde el Señor nos pone. Vimos los dones que hay, cómo esos dones al trabajar se convierten en ministerios y cómo al tener ministerios podemos ser partícipes de las operaciones que Dios está haciendo. Y llamamos operaciones a todo el plan que Dios tiene para conquistar espiritualmente alguna zona o algún área o una determinada actividad. En ese punto, ¿tú quién eres? ¿Eres un espectador nada más? ¿Eres una persona, un joven que está echándole porras a los demás? Porque el apóstol Pablo nos enseña, no nada más soy yo, tú también, Timoteo, tienes que hacerlo. Tú también, Timoteo, tienes que involucrarte. Él dice, mira, yo sé en quién he creído y estoy seguro que ese en quien yo he creído es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy consciente, he trabajado, me he esforzado, he entregado mi tiempo, he entregado mis recursos, he entregado mi vida para enriquecer y engrandecer, mejor dicho, el reino de Dios, para expandir el reino de Dios de acuerdo a los dones y a los ministerios y a las operaciones en las que Dios me ha establecido. Me he desgastado, me he vertido, me he invertido en el Señor mismo porque sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para el día en que yo me encuentre con Él. No me interesa hacer ganancias aquí, dice el apóstol Pablo, mi interés, y le demuestra a Timoteo, le dice, mira Timoteo,
principal visión que tú debes de tener en esta vida no es hacerte famoso, no es hacerte rico, no es ganar millonarias, no es tener una mansión, no es tener el auto más lujoso, no es vestirse de marcas prestigiadas. Tu mayor oportunidad y la mayor cosa que puedas lograr es trabajar para engrandecer el reino de Dios, porque entonces Él guardará tu depósito para el día en que te encuentres con Cristo. La mejor ventaja que nosotros podemos tener es que el Señor nos ha dado esos dones y que los pongamos a trabajar. Que el Señor nos ha dado talentos y que los pongamos al servicio de Cristo. Y que un día le digamos, Señor, me diste 2 talentos, me diste 2 dones, aquí te entrego el doble. Me diste 5, te entrego el doble, porque trabajé, porque le eché ganas, porque me vertí en ti, porque no me enfoqué nada más en suplir mis necesidades, sino entendí claramente lo que tú decías. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que era joven, así como tú y yo en este caso. Somos jóvenes, claro que sí. Y entonces el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, oye, hey, detente, abre tus ojos, fíjate en lo que estás haciendo, fíjate en lo que estás invirtiendo, fíjate en qué estás fincando tu vida y tu futuro, porque hay muchos que la van a fincar, lo van a fincar, perdón, en algo que sea pasajero, en algo que sea banal, en un amor terrenal. ¿Cuántos jóvenes no pusieron sus ojos en una mujer que no era cristiana o en una persona que no era cristiana y se fueron atrás de ellos? ¿Y en qué acabaron? Pues ni la conquistaron ni la hicieron cristiana y solamente terminaron con un corazón destrozado. ¿Cuántos jóvenes no pusieron sus ojos en sueños o ilusiones que que el mundo presentaba y que fueron tan efímeros como la neblina de la mañana? Era muy gruesa, pero en 2, 3 horas se desvaneció. Y esos sueños gruesos, fuertes, aparentemente en 2, 3 horas se desvanecieron. En el aspecto deportivo, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes no tuvieron sueños de estar en un fútbol profesional o en un torneo, en un básquetbol, en un béisbol profesional? Y un accidente los ha truncado de por vida y quisieron de sus vidas y fincaron solamente en eso sus sueños. Todo lo demás se vino para abajo. Incluso futbolistas profesionales, basquetbolistas profesionales, jugadores de fútbol americano han cambiado su vida, beisbolistas han cambiado su vida en menos de un segundo. Y eran famosos, pero hoy están viviendo tras las rejas, hoy están viviendo de limosna, hoy están viviendo de lástima porque no supieron qué hacer en su juventud. Este pasaje nos hace recordar lo que dice Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate va muy ligado con lo que dice el apóstol Pablo. Trabaja tus dones, ponnos en acción. No te quedes con los brazos cruzados. Haz un depósito de tu vida. Finca tus esperanzas y tu futuro en el servicio a Dios. Pudiera ser una buena exhortación. Sin embargo, el versículo 13 nos va a dejar con los ojos abiertos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, cambia totalmente el panorama y parece que el apóstol Pablo sigue como que aconsejando a Timoteo de una manera que, si no la analizamos, sería muy simple. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Como quien dice, el apóstol Pablo le dice, mira, Timoteo, aprende a guardar lo que has aprendido. Aprende a guardar las palabras que has oído en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Reténlas, guárdalas. Has sido instruido. Y quise poner esta ilustración donde está un maestro con un alumno, donde le está enseñando, porque creo que el apóstol Pablo fue muy claro en su forma de vida para con Timoteo. Ojo, miremos detenidamente lo que está expresando. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. A ver, Pablo, ¿qué estás queriendo decir? Pablo está queriendo decir lo siguiente, de acuerdo a la palabra de Dios para todos. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ¿te acuerdas que te puse ejemplo?
¿Te acuerdas que te mostré cómo vivir como cristiano? ¿Te acuerdas que te demostré cómo ser evangelista, cómo ser apóstol y cómo ser maestro a los gentiles? Sigue eso. Sigue esa enseñanza, pues conduce a una vida recta. ¡Oh, qué tremendo! ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, pues sí, quiero que me hablen, sí quiero que me motiven, sí quiero, pero cuando nos dicen, sigue la enseñanza que te puse como ejemplo, a ver, ya me dieron el ejemplo, más claro no puede ser. Me lo pusieron con bolitas y palitos, con un ejemplo práctico de cómo vivir la vida. Pero es que yo quiero seguir el ejemplo, el ejemplo de mi superhéroe, quiero seguir el ejemplo de tal o cual músico, de tal o cual cantante, de tal o cual actor. Dice el apóstol Pablo, no, yo ya te di el ejemplo, Timoteo. Te di el ejemplo de lo que es ser un apóstol, de lo que es ser un evangelista y de lo que es ser un maestro. Ese es el ejemplo que te di. Imítalo, imítalo, pues conduce a una vida recta. A lo mejor el artista, a lo mejor el músico, a lo mejor el cantante, a lo mejor el famoso. Decía yo hace un momento, es tan efímero eso que es como la neblina. En la mañana se levanta y ya a 2 horas desapareció. Pero dice el apóstol Pablo, esto que te di como ejemplo te va a conducir a una vida recta. Y número 2, manténla. No nada más la sigas, sino mantente. No nada más se trata de llegar a la cima, sino de permanecer con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Cristo Jesús. Se llama constancia, se llama compromiso. Lo que el apóstol Pablo le está pidiendo y le está diciendo a Timoteo. Le dice, oye Timoteo, ya te puse el ejemplo, alcánzalo y vívelo y mantente en ese ejemplo. ¿Por qué? Chan, chan, chan. Porque también lo debes de desarrollar. Mira, en la traducción latinoamericana dice, las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. Y eso me toca el corazón de una manera interesante, porque dice el apóstol Pablo, mira Timoteo, yo ya te di un buen ejemplo de lo que debes hacer. Y como que el apóstol Pablo se está despidiendo de Timoteo. Se está despidiendo porque le dice, yo ya te di ejemplo, te estoy pasando la estafeta, te estoy dando el relevo para que ahora tú seas ese ejemplo para los futuros que vienen como iglesia. Que tú seas ese ejemplo, buen ejemplo que debes de dar. ¿Quieres que lo ponga más claro? Ustedes jóvenes son el ejemplo que van a seguir los adolescentes y los niños. Ustedes jóvenes, nosotros como adultos pudiéramos expresarlo y ojalá y todos los adultos pudiéramos decir, hey, jóvenes, las enseñanzas que les hemos dado en cuanto a compromiso, en cuanto a disciplina, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a puntualidad, en cuanto a entrega, en cuanto a pasión, son un buen ejemplo de cómo ustedes tienen que vivir. Síganla así, manténganla así y transmítansela a las nuevas generaciones. Los pequeños, los niños, a lo mejor como Sammy, están viendo cómo crecen ustedes. Los niños como Ricardito, los niños, los más pequeños, están viendo lo que ustedes están haciendo y son su modelo. Y eso me preocupa. Eso me preocupa porque ¿qué ejemplo están dando? ¿Qué ejemplo se está dando? Yo espero, créanme, yo espero de todo corazón que estén dando un buen ejemplo. Y si no ha sido así, que empiecen a dar un buen ejemplo. Dice la segunda parte, no dejes de confiar en Dios. Ese es el ejemplo, ese es el secreto del ejemplo. No dejes de confiar en Dios, que tu vida esté empapada de Dios. Que tu vida se base única y exclusivamente en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Cristo. Cuando logres vivir y cuando logres entender estas dos cosas, que tu vida se cimente en la confianza en Dios y que permanezcas unido a Cristo, entonces nada te podrá hacer frente y podrás ser un buen ejemplo de lo que se debe hacer. Un buen ejemplo, porque va a haber personas nuevas,
porque va a haber congregantes nuevos, a lo mejor de tu edad o incluso mayores que tú, a los que les vas a tener que dar ejemplo. Mira, esto es como todo, las generaciones están pasando. Lo vimos el año pasado, cuántas personas partieron a la presencia de Dios. Y no sé si te diste cuenta, muchas de esas personas eran adultos que nos estaban dando un ejemplo, un buen ejemplo de lo que se debe hacer. Ahora nos toca a nosotros, los que estamos adultos en la iglesia, nos toca seguir, tomar esa estafeta, recoger ese relevo y seguir con ese ejemplo. Pero también les toca a ustedes, porque ese ejemplo también se les dio a ustedes. Y les estamos diciendo, mira, este es el ejemplo de lo que debes de hacer. Y así es como se debe de hacer. Así es como debes de ofrendar. Así es como debes diezmar. Así es como te debes de comprometer. Así es como debes adorar. Así es como debes predicar. Así es como debes exhortar. Así es como debes enseñar. Así es como debes evangelizar, siendo un testimonio claro de lo que es ser un hijo de Dios. Híjole, este versículo 13. Digo, si Pablo le había dicho a Timoteo, ¿quién eres, Timoteo? Creo que este versículo 13 nos deja bien claro lo que Timoteo debería de ser. No dejes de confiar en Dios. No dejes, Timoteo, que nunca se te olvide tu confianza en Dios y nunca se te olvide que debe de haber amor. Dice, en el amor que tenemos para estar unidos a Jesucristo. Confía en Dios y mantente en amor que te permite estar unido en Cristo Jesús. Y vuelve a surgir la pregunta, entonces, ¿quién eres, joven? ¿Quién eres? Porque si no estás siguiendo el ejemplo, si no estás viviendo el ejemplo, entonces estás viviendo un mal ejemplo. Discúlpenme si suena un poquito fuerte, pero están viviendo un mal ejemplo si no están siendo el ejemplo. El apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, tú pues ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, 7 cosas. Y le dice, tú pues esfuérzate, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo y de los creyentes. Es una como, Timoteo, ¿quién eres? Tienes que ser ejemplo. Betaniense, ¿quién eres? Tienes que ser ejemplo. Pon tu nombre ahí. ¿Quién soy? Tienes que ser. Debemos de ser ejemplo. Eso va también para nosotros adultos. Y no se vale que digan, es que los adultos me dieron un mal ejemplo. Sí, los adultos tal vez te pudieron haber dado un mal ejemplo, pero tú tienes la Biblia. Tú no eres ignorante. Tú tienes la Biblia, se te ha dado enseñanza, has sido bautizado, se te leyeron los estatutos, se te leyeron se te leyeron los puntos doctrinales, los analizamos. Se te dio el año pasado toda la base doctrinal de las asambleas de Dios. Se te dijo qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Entonces ya no puedes decir, no lo sabía. Que no estuviste es otra cosa, pero se dio esa clase. Entonces no puedes decir, yo soy un espectador. No, el Señor te ha llamado a ser ejemplo. El Señor te ha llamado a que tú des testimonio. El Señor te ha llamado a que tú seas una persona que motive el cambio, que produzca el cambio, que produzca el avivamiento. ¿Quién lo va a hacer en tu generación? ¿Quién? ¿O acaso serás como los otros 10 espías que le dijeron a Moisés y al pueblo, no podemos porque es mucha la carga? Y nosotros somos, a nuestro parecer, como langostas ante nuestros adversarios. ¿Serás como ellos o serás como Caleb y Josué que dijeron, vamos, levantemos, conquistemos, tomemos la tierra porque el Señor nos la ha entregado? ¿Quién eres? Vuelve a surgir esa pregunta. El Señor te dio dones. El Señor quiere que desarrolles ministerios. El Señor te quiere ver en operaciones, pero sigue preguntando, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y en medio de esa pregunta, yo entiendo que a veces decimos, bueno, es que no sé hacerlo. Y muy probable que Timoteo haya dicho, sí, Pablo, sí, vi muchas veces, pero no supe cómo le hacías. ¿Hay algún secreto, Pablo?
¿Hay algún secreto para saber cómo le hacías para aguantar tantas pedradas, tantos varazos, tantos azotes, tantos encarcelamientos, tantos naufragios, para aguantar hambre, para aguantar enfermedades, para aguantar desilusiones y decepciones que te dieron tantas personas que se supone dijeron que eran tus hermanos y que luego te abandonaron? ¿Cuál es tu secreto, Pablo? ¿Cuál es el secreto para todo cristiano? Y el apóstol Pablo nos lo enseña en el versículo 14. ¿Quieres saber cuál es el secreto para poder ser ejemplo? Es bien sencillo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y otra vez, pudiera parecer muy simple. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. A ver, entendamos. ¿Qué significa? Significa que tú tienes un depósito. Ese depósito lo tienes que guardar por el Espíritu Santo que mora en ti. Significa que tienes que buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Significa que tienes que vivir siendo lleno constantemente del Espíritu Santo. Significa que no puedes hacer las cosas si tu vida no está ligada al Espíritu Santo. Si tú no conoces al Espíritu Santo, si tú no has experimentado la presencia del Espíritu Santo, estoy hablando de experimentar el poder de Dios en tu vida. Si no has vivido una vida de santificación, no estoy diciendo que tuviste que haber hecho muchas cosas. No, estoy diciendo, vive la experiencia del Espíritu Santo en tu vida. Si no lo has hecho, si no has guardado, si no conoces al Espíritu Santo, ¿cómo vas a guardar ese buen depósito? No me estoy refiriendo, ojo, no estoy diciendo que, tienes que hablar propiamente o precisamente en lenguas y entonces ya puedes guardar el buen depósito. No, estoy diciendo, vive una relación con el Espíritu Santo. Desarrolla, deja que el Espíritu Santo te hable, porque el Espíritu Santo te ha hablado muchas veces. El Espíritu Santo te ha impulsado, ha tocado tu corazón, tu conciencia, te ha redarguido muchas veces y en muchas ocasiones tú le has hecho caso omiso, lo has callado, le has dicho, hoy no quiero que me hables de Dios, hoy no quiero saber nada de Dios, hoy no quiero comprometerme con Dios, a veces intencionalmente y a veces sin intención, pero no has guardado el buen depósito de tu corazón. Así que antes de continuar, yo te invito, reflexiona en esa parte. ¿Qué tanto conoces al Espíritu Santo y qué tanto has guardado ese buen depósito en el Espíritu y por el Espíritu? Si no lo has hecho, deberías de empezar a hacerlo. Deberías de decirle, Espíritu Santo, déjame conocerte. Porque para que yo pueda ser ejemplo a los demás, no puedo ser ejemplo si no está tu presencia conmigo. Para que pueda conquistar la tierra prometida, no lo vas a poder hacer porque eres habilidoso o porque tienes talento. No. Para conquistar la tierra prometida, lo vas a hacer solamente si el Espíritu Santo está en ti. Solamente si el Espíritu Santo mora en ti. Una traducción interesante es la que se encuentra en la traducción latinoamericana. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Pega ese pasaje, ¿no? Eso es guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. ¿Qué ejemplo? Y a lo mejor va a sonar esto así como que algo fuera de, pero qué ejemplo, o muchos no quiero que lo vayan a interpretar mal, pero qué ejemplo te dio el pastor, nuestro pastor Jorge Ramírez. Que nadie contradiga, que nadie diga lo contrario a ese ejemplo. Él fue un ejemplo de entrega total. Él fue un ejemplo de pasión total. Así es que cuando escuches que alguien te dice, no, espérate, no te entregues. Tómate tu tiempo, tómate tus vacaciones. No te conectes el día de hoy. Que nadie te contradiga. Porque el pastor nos dijo, hay que vivir comprometidos, fiel, íntegro, leal. Que nadie lo contradiga, esa buena enseñanza que recibiste, joven, que nadie contradiga esa buena enseñanza que con el ejemplo nuestro pastor dejó en nosotros.
y que ya no está y que ahora te toca a ti y a mí desarrollar ese buen ejemplo. Nadie nos debe de contradecirlo. No permitas que nadie diga lo contrario. No permitas que tu vida viva lo contrario a lo que el pastor nos enseñó. No permitas que alguien diga o que tu vida viva contrariamente a lo que se te ha enseñado. Al contrario, levántate y defiende ese ejemplo, defiende ese testimonio. Esfuérzate. Por eso es bien importante esta parte. Y más, fíjate la segunda parte. Dios te ha encargado ese trabajo. Es que no es cosa fácil. A ver, entiende. Timoteo le dice el apóstol Pablo, mira, ya debes de comprender que Dios te ha dado dones, talentos y que te quiere ocupar en un ministerio. Que nadie diga lo contrario. Da un buen ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha encargado ese trabajo. No te lo estoy diciendo yo, Pablo. No te lo estoy diciendo yo, Luis Vigueros. Dios te está encargando ese trabajo de ser el ejemplo para las siguientes generaciones y para la iglesia el día de hoy. Dios te ha encargado ese trabajo, no lo he encargado yo, no lo encargan las pastoras, no lo encarga el cuerpo ejecutivo ni la líder de jóvenes. Dios te está encargando ese trabajo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vuelvo a preguntar. Porque Dios te está encargando ese trabajo. Y el Espíritu Santo, qué precioso. Y el Espíritu Santo, si lo conoces, te ayudará a hacerlo. Uy, esto está fenomenal, esto está grandioso, esto es una enseñanza increíble, porque Dios te está encargando el trabajo para ti, joven, te está diciendo, tú desarrollalo, nadie más está para ocupar ese lugar, porque Dios te ha dado ese lugar para ti. Reafírmate en la verdad, el Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo. La versión Dios habla hoy nos dice con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Híjole. Esto está interesante. ¿El Espíritu Santo vive en ti? Deberíamos de hacernos esa pregunta. ¿El Espíritu Santo vive en mí o qué vive en mí? Porque con la ayuda del Espíritu Santo que vive en ti, cuida la buena doctrina que se te encomendó. Tenemos que transmitir una buena doctrina a las siguientes generaciones. Esa doctrina no nada más se transmite a través de la palabra de Dios, también se transmite con el ejemplo. Eso es lo que las nuevas generaciones quieren ver, tu ejemplo. Eso es lo que la gente de afuera quiere ver, tu ejemplo. ¿Cómo te entregas? ¿Cómo sirves? ¿Tú crees que no están al pendiente de lo que publicas en Facebook? La gente de afuera está al pendiente de lo que escribes en Facebook, de lo que promueves en Facebook, de lo que proclamas en Facebook, de los mensajes que les pones a tus compañeros, sí, de lo que mandas por WhatsApp, de lo que mandas por Twitter o si tienes Instagram, de todas esas redes o Telegram, de todas esas redes. Y por eso dice el apóstol, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Es que no es una opción. Es una orden. Cuida de la buena doctrina. Esto es una orden bien clara y bien explícita, encomendada para cada uno de nosotros. Y que a veces como jóvenes decimos, pues algún día, no sé, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. Sabes que muchos, estaba escuchando la semana pasada lo que estaba haciendo un pastor en su iglesia. Les estaba diciendo a los jóvenes, a ver, tráiganme sus celulares conforme iban llegando al templo. Le estaba diciendo, abre las cuentas. Queremos ver cómo estás, qué estás publicando, cuántas cuentas en Facebook tienes. Porque está la cuenta oficial que ve papá y mamá, pero también está la cuenta oculta en donde no está papá y mamá, pero que todos los amigos de la escuela sí saben, sí conocen. Ahí estás cuidando de la buena doctrina que se te ha encomendado. Ahí estás trabajando esa buena doctrina, ahí estás dando testimonio, ahí estás evangelizando, ahí estás compartiendo la palabra de Dios, porque de lo que abunda en el corazón de eso habla la boca. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Quién eres? Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. ¿Quién eres? ¿Apóstol? ¿Maestro? ¿Profeta? ¿Evangelista? ¿Quién eres? ¿Una persona con el don de palabra de ciencia, de sabiduría? ¿Una persona con el don de sanidad, de milagros, de servicio? ¿Quién eres?
¿Un espectador? ¿Quién eres? ¿Un doble agente, como muchas personas lo llaman, que vive con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia? ¿Quién eres? No podemos continuar si no nos hacemos esta pregunta. ¿Quién soy? Porque esa pregunta determinará el futuro de nuestras vidas. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Esa pregunta dirigirá tus pasos a lo que vas a hacer. El apóstol Pablo se lo deja bien clarito a Timoteo. ¿Quién eres, Timoteo? Porque se necesita un ejemplo el día de hoy. ¿Estás listo para hacer ese ejemplo? Esa es la misma pregunta que nos pasa hasta nosotros el día de hoy. ¿Estás listo para hacer ese ejemplo? Medítalo, piénsalo. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos y le digas, Señor, en esta tarde, hemos escuchado tu palabra. Un desafío muy grande del apóstol Pablo para Timoteo. Un desafío en donde muestra que no nada más somos dones o talentos o ministerios, donde se muestra que no nada más somos hijos de un líder o hijos de un cristiano, donde se nos demuestra que se tiene que aprender a vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo para tener un ejemplo, para ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se nos ha enseñado el día de hoy a través de este pasaje que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo. Guárdalo, guárdalo. Es decir, retén la sana enseñanza, retén el buen ejemplo por medio del Espíritu Santo. Vive la buena doctrina porque se te ha encomendado de parte de Dios y solamente con la ayuda del Espíritu Santo lo podremos hacer. Padre, yo quiero pedirte por cada uno de los jóvenes que en esta hora están mirando y que están en esta clase. Yo quiero pedirte que pongas en su corazón esa pregunta, que no los dejes dormir hasta que ellos respondan sinceramente a tu presencia, que no los dejes descansar hasta que ellos puedan decir, ¿quién soy? Quiero ser un ejemplo. Quiero ser un ejemplo. Quiero ser una persona llena del Espíritu Santo. Quiero ser una persona usada por el Espíritu Santo. Quiero ser una persona que pueda glorificar el nombre de Dios con su vida y con su testimonio dentro de la iglesia, en mi casa, fuera de mi casa, con mis amigos, con mis conocidos, con la escuela, en el trabajo, en donde me encuentre. Una persona que dé ese ejemplo que se necesita. ¿Quiénes somos, Señor Jesús? Ten misericordia de nosotros, porque tristemente el mundo ha mezclado en gran parte a la iglesia y ya no se distingue entre los miembros de la iglesia y del mundo. Ya no se distingue quiénes somos. Por eso te pido perdón en este día y ayúdanos para hacer un compromiso, para vivir ese ejemplo, para vivir esa vida de santidad, para vivir esa vida de pasión, decididos, arrojados por dar un testimonio de ti, arrebatados por vivir una vida apasionada por ti. Enciende en cada uno de los jóvenes esa llama, esa pasión, ese deseo de decir, soy un hijo de Dios que vive con un ejemplo que glorifica al Padre. Porque soy guiado por el Espíritu Santo, porque he conocido al Espíritu Santo y este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí mora el Espíritu Santo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Permite que cada uno de los jóvenes puedan decir eso, que cada uno de los jóvenes puedan en algunos años más levantarse y decirle a los más pequeños, hey, mira, el ejemplo que te estoy dando, imítalo también. El ejemplo que te estoy compartiendo es el ejemplo de la buena enseñanza que te conduce a una vida recta. Imítalo, manténlo, vívelo también, porque entonces podrás proclamar la palabra de Dios y experimentar una preciosa relación con el Espíritu Santo. Ayúdanos para que así sea, Señor. Te lo pedimos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, chicos, espero que cada uno de ustedes pueda tomar esa decisión
de decir quién soy. Soy un ejemplo de un hijo de Dios. Soy el ejemplo que se necesita de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Prontamente nos estaremos volviendo a ver para seguir trabajando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, no lo hemos terminado. Todavía nos faltan 3 versículos más. Así es que nos faltan muchas enseñanzas. Ánimo, Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor los acompañe. Amén.